Lo primero que viene a la mente cuando se habla de los nómadas de la gran estepa euroasiática son las tribus de los escitas, los hunos y los mongoles. Sin embargo, entre los pueblos nómadas más influyentes y numerosos destacan especialmente los Kipchaks, de quienes hablaremos en el episodio de hoy. Les recuerdo que están en el canal Amazing History. Aquí les contamos sobre poderosos imperios, talentosos comandantes militares y dinastías influyentes del pasado. Como siempre, pueden apoyar el canal viendo el video completo, dando me gusta, dejando comentarios amables, así como a través de patrocinio en YouTube o PayPal. Y ahora vamos directo al tema del episodio. Los Kipchaks eran un pueblo nómada de habla túrquica que dominó la estepa de los polovtsianos desde el siglo XI hasta la conquista mongola en el siglo XIII. En las fuentes históricas se puede encontrar una variedad de términos para referirse a ellos. Los bizantinos y europeos los llamaban cumanos, en las crónicas de la Rus se les conocía como polovtsianos y en las fuentes islámicas como Kipchaks. El territorio que habitaban era llamado Cumania por los europeos. En las crónicas de la Rus se le conocía como la estepa de los polovtsianos y en las fuentes islámicas como Dasht y Dashtap. Aunque estos términos a veces se usan de manera intercambiable, algunas fuentes señalan diferencias entre los grupos. Así, a los habitantes de las estepas más occidentales a menudo se les identifica como polovtsianos. Al este del mar Caspio dominaban los Kangli, mientras que los Kipchak habitaban las estepas entre ellos. En general, se les suele llamar la Confederación Kuman-Kipchak. El origen de las tribus polovtsianas y Kipchak genera muchas disputas y teorías contradictorias. Una de ellas los relaciona con un grupo llamado los Siri, mencionado en inscripciones de los arjontes del siglo VIII durante el período del Segundo Kanato turco. Sin embargo, esta identificación es controvertida, al igual que la interpretación de otras inscripciones túrquicas y uigures mal conservadas que posiblemente contienen el nombre Kipchak. Menciones más claras sobre los Kipchak aparecen en el siglo IX, cuando los geógrafos islámicos los identifican en el contexto de el Kanato Kimak, un estado que existió en el este de Kazajistán. Durante los siglos siguientes, los Kipchak se desplazaron gradualmente hacia el oeste, desplazando a otros pueblos túrquicos como los Oghuz. En el siglo XI comenzó una gran migración, provocada por el fortalecimiento del poder de la dinastía Liao en el norte de China y Mongolia. Las fuentes islámicas mencionan este movimiento como las migraciones de los kunos, uno de los principales grupos de ese periodo. Los kunos avanzaron rápidamente hacia el oeste y para la década de 1050 llegaron a las estepas pónticas, donde derrotaron a los pechenegos. En las fuentes europeas se hicieron conocidos como los cumanos, y una parte de los húngaros modernos todavía se considera a sí misma como kunos. Desde mediados del siglo XI, los polovtsianos, que gobernaban la parte occidental de Dasht y Kipchak, fueron el pueblo nómada dominante de las estepas euroasiáticas. Aunque las fuentes modernas los llaman una confederación, en realidad eran más bien numerosos principados túrquicos independientes que se extendían desde los Cárpatos hasta el Irtish. A principios del siglo XII, nuevos linajes gobernantes comenzaron a predominar en su grupo, los cuales, al parecer, huyeron de la conquista de su territorio por los Jurchen, quienes fundaron la dinastía Jin en China. A su vez, los khitanes, desplazados por los Jurchen, se dirigieron hacia el oeste y fundaron el Kanato Kara-Kitán en la década de 1130. No podemos afirmar con certeza si los polovtsianos y los Kipchaks se percibían a sí mismos como una sola identidad, ya que la evidencia sobre esto proviene de observadores externos y se sabe poco sobre su estructura interna. Es interesante que muchos de los nombres relacionados con los polovtsianos occidentales estén asociados con la palidez y el color amarillo. El nombre Kuman probablemente proviene de una palabra túrquica antigua que significa pálido o amarillo. Algunos creen que esto hace referencia a las praderas de la estepa, otros piensan que se refiere a los caballos claros de los polovtsianos, y algunos incluso creen que está relacionado con su apariencia de cabello claro. Los polovtsianos kipchakos fueron uno de los grupos nómadas dominantes de las estepas euroasiáticas, gobernando a los nómadas túrquicos y a otros pueblos. La aristocracia kipchaka controlaba los desplazamientos y los recursos, incluyendo enormes rebaños de ovejas, cabras, ganado vacuno y caballos.
Tenían pastizales asignados para los campamentos de invierno y verano, y la sociedad se desplazaba entre ellos según la temporada. Las estepas pertenecían a los kipchakos. En Kipchak llevaban una vida ecuestre, practicando diariamente el tiro con arco. Eran arqueros a caballo altamente calificados y móviles, lo que los hacía adversarios peligrosos y mercenarios valiosos en toda Eurasia. En el ámbito religioso seguían el animismo túrquico y adoraban a Tengri. Los perros y los lobos tenían un significado especial, y las fuentes atestiguan un ritual de partir a un perro por la mitad para sellar alianzas y matrimonios. A los aristócratas se les enterraba en grandes túmulos con sacrificios de animales, incluyendo caballos y, en raras ocasiones, perros. También hay evidencia de su conversión al cristianismo. Según Al-Marwazi, a principios del siglo XII, algunos kipchaks eran nestorianos, mientras que en Rusia adoptaron la ortodoxia y en Hungría el catolicismo. En los estados islámicos a menudo se convertían al Islam, especialmente durante el servicio militar. Las principales divisiones entre las diferentes alianzas polovtsiano-kipchakas se daban a lo largo de los grandes ríos de la estepa, como el Don, el Volga, el Ural y otros. Aunque en ocasiones algunos príncipes de entre ellos se levantaban y ganaban cada vez más seguidores, no parece que existiera una estructura política centralizada que abarcara todas sus tierras. Todos los príncipes polovtsiano-kipchakas seguían siendo en gran medida gobernantes independientes. Su titulatura sigue siendo poco clara. Aunque es común llamar a sus líderes Khains, no hay indicios precisos de que este título se usara regularmente entre ellos. Los guerreros polovtsiano-kipchakas eran conocidos por su ferocidad y su destreza en el tiro con arco y la equitación. Sus arqueros a caballo realizaban incursiones en Asia Central, el Cáucaso, Europa Central y Sudeste, así como en los principados de la Rus y contra otros nómadas, lo que hacía que las estepas fueran especialmente peligrosas para viajar. A menudo también actuaban como mercenarios. Los príncipes rusos solían buscar su ayuda militar. En los siglos XII y XIII, los polovtsianos ayudaron a los bohemios y húngaros en su lucha contra los alemanes y austriacos. El Imperio Bizantino primero formó una alianza con los polovtsianos para destruir a los pechenegos, pero a finales del siglo XII, los polovtsianos ayudaron a los búlgaros y valacos a expulsar a los bizantinos y fundar el Segundo Imperio Búlgaro. Una gran comunidad de kipchaks se estableció en Georgia, donde se convirtieron en valiosos aliados de los reyes georgianos. En las antiguas tierras de los grandes selyúcidas, los kipchaks podían encontrarse finalmente en ambos bandos de los conflictos, a menudo consolidando sus alianzas mediante matrimonios. En la Rus, Hungría y Georgia, muchos príncipes se casaron con princesas polovtsianas kipchaks, quienes se bautizaban y adoptaban nombres cristianos. Por cierto, sus nombres anteriores al bautismo, por lo general, son desconocidos. En el imperio de Joresm, los kipchaks no solo constituían una parte significativa de las fuerzas armadas del Shah de Joresm, sino que también formaban parte de la élite gobernante gracias a numerosos matrimonios con los gobernantes joresmitas durante varias generaciones. Los kipchaks también desempeñaban un papel importante en el comercio regional. Sus caballos eran muy valorados por su resistencia en acciones militares, y su ganado también se exportaba activamente. Ellos actuaban como intermediarios del comercio, transportando mercancías desde la región del Volga, Bulgaria y Siberia, como pieles, miel y esclavos, hacia el mundo más amplio a través de la península de Crimea, donde muchos polovtsianos se establecieron como destacados comerciantes. Algunos kipchaks se dedicaban a la agricultura, aunque esto ocurría principalmente de manera estacional. El Codex Cumanicus, un diccionario y manual lingüístico de principios del siglo XIV, contiene numerosos términos agrícolas en el idioma polovtsiano. Varias ciudades relacionadas con ellos se mencionan en fuentes históricas. Uno de ellos era Saksin, un importante centro comercial en la Baja Volga, sobre el cual, sin embargo, se ha conservado poca información. Las excavaciones arqueológicas de túmulos, como el túmulo de Chengul en el sur de Ucrania, demuestran que la élite kipchak tenía acceso a una variedad de productos importados. Ánforas bizantinas, jarras sirias y copas del Rin, así como caftanes de seda y cadenas de oro, son testimonio de amplias conexiones comerciales. También se pueden mencionar brevemente las significativas máscaras con bigote, que a veces se asocian con los polovtsianos.
Esta hipótesis fue propuesta por arqueólogos soviéticos a principios del siglo XX, pero genera dudas, ya que el origen de los ejemplares conservados sigue siendo incierto. La mayoría de las máscaras encontradas se asocian con enterramientos que datan del período mongol y a menudo se descubren junto con cascos que, por su estilo, pertenecen al siglo XIV, lo que probablemente está relacionado con la llegada de los mongoles a las estepas occidentales. Aunque existen imágenes que sugieren el uso de tales máscaras por parte de los mongoles, no hay una conexión directa con los polovtsianos. El mundo polovtsiano kipchak cambió radicalmente con la llegada de los mongoles. El primer contacto ocurrió cuando algunos enemigos de Chingis Khan, huyendo de las unificaciones de Mongolia, encontraron refugio con los kipchaks en la región del Mar de Aral. En 1218, el hijo mayor de Chingis Khan, Jochi, y el comandante Subedey llevaron a cabo una serie de batallas en el oeste de Kazajistán, donde salieron victoriosos. Pero sus tropas se enfrentaron a Joresm Shah Muhammad II de Joresm, cuyo ejército contaba con muchos kipchaks. Cuando en 1219 comenzó la gran invasión mongola a Joresm, los kipchaks volvieron a luchar contra los mongoles, aunque muchos de ellos se pasaron al bando de los invasores. Después de la primera invasión, Jochi fue enviado a las estepas alrededor del mar de Aral para someter a los kipchaks, mientras que Jebe y Subedey continuaron la campaña hacia el oeste. Luchando contra los kipchaks y los polovtsianos en la famosa batalla del río Kalka. Muchos kipchaks fueron capturados y enviados al este para luchar contra la dinastía Jin, y algunos incluso desertaron para unirse a los Jin contra los mongoles. De 1223 a 1235 surgieron conflictos ocasionales con los kipchaks, ya que el imperio mongol expandía constantemente sus fronteras hasta el río Ural. Gengis Khan y sus comandantes consideraban a los kipchaks como unos de sus enemigos más peligrosos debido a su potencial militar. A principios de la década de 1230, el líder kipchak Bakhman encabezó la resistencia en la región del Volga. Sin embargo, para el año 1236, la invasión mongola bajo el mando de Subedey y Batú aplastó definitivamente este movimiento. Algunos polovtsianos, como Katen, huyeron a Hungría, donde las tropas mongolas continuaron persiguiéndolos. Para mediados de la década de 1240, durante los levantamientos de mediados de los 1240, los mongoles sometieron a los polovtsianos kipchakos. Sus tierras en Desht y Kipchak pasaron a estar bajo control mongol, y muchos kipchakos fueron reclutados en sus ejércitos o vendidos como esclavos. Algunos kipchakos fueron enviados al este y utilizados en las campañas militares de los mongoles, incluyendo las conquistas del sur de China. Con el tiempo, los kipchakos se convirtieron en parte de los ejércitos multinacionales de los mongoles. Mientras sus tierras caían bajo el dominio de los mongoles, aquellos kipchakos que fueron enviados fuera de su tierra natal demostraron una gran capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones. Ya en el siglo XII, los polovtsianos kipchakos se convirtieron en una de las fuentes preferidas de mamelucos o gulams, guerreros esclavos para los estados islámicos. Eran vendidos en la infancia, convertidos al Islam, entrenados en el arte militar y equipados con el mejor armamento. Se hicieron famosos por su valentía en combate y su lealtad a sus nuevos amos, superando a menudo en fidelidad incluso a los propios hijos de los monarcas. Los mamelucos kipchak desempeñaron un papel importante en los estados islámicos, como el Egipto ayubí y el sultanato de Delhi. La dinastía mameluca kipchak más famosa estuvo en Egipto. Los últimos gobernantes ayubíes adquirieron a muchos kipchaks como mamelucos, quienes luego tomaron el poder en la década de 1250. Muchos de ellos, incluido el famoso sultán Beybars, fueron desplazados por los mongoles en su juventud y por cosas del destino se convirtieron en los responsables de la derrota más famosa de los mongoles en Ain Jalut en 1260. Los mamelucos egipcios continuaron comprando nuevos kipchak en las estepas, resistiendo durante décadas al ilhanato mongol y capturando los últimos focos de los cruzados en esta región. En el sureste de Europa, en la década de 1280, llegó al poder en Bulgaria la dinastía Terter, probablemente de origen polovtsio. Otros gobernantes regionales también tenían vínculos con los polovtsios a través de matrimonios. En Hungría, el rey Bela IV, después de la invasión mongola, invitó a los polovtsios de regreso, dándoles extensas tierras en el centro del reino.
Los polovtsios se convirtieron en una parte importante del ejército húngaro, ayudando a defender el país de los mongoles y otros enemigos. Bela casó a su hijo István con una princesa polovtsia y su hijo László, conocido como László Kun, quedó fascinado por la cultura de su madre. László estaba tan apegado a las tradiciones polovtsias que recibió el apodo de László Polovtsio. Hasta ahora, los territorios entregados a los polovtsios en Hungría son conocidos como Pequeña y Gran Cumania. En la Horda de Oro, el estado mongol que controlaba las antiguas tierras polovtsias y kipchaks se estaba llevando a cabo un proceso gradual de turquización. Para el siglo XIV, el idioma mongol solo se usaba entre la nobleza y en contextos ceremoniales, mientras que el idioma túrquico se volvió dominante entre la población. Los polovtsios y kipchaks que vivían en el territorio de la Horda, con el tiempo empezaron a identificarse como tártaros. En el Códice Cumanicus, que data de principios del siglo XIV, el idioma kipchak ya se menciona como tártaro. Los kipchaks llegaron a ser considerados antepasados de muchos pueblos túrquicos modernos de Eurasia, incluyendo a los tártaros, kirguises y kazajos, cuyos idiomas pertenecen a la rama kipchak de la familia de lenguas túrquicas. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Пока.